buenos días. Aquí estamos de nuevo en Entre Amigas Anda la Cosa, hoy con Maite y, bueno, nosotras, ¿no? Pero Arantxa nos va a presentar a Maite. Hola, buenos días, Egunon. Egunon. Nada, hoy tengo el súper gustazo de presentar a Maite Urquizu. Maite, no me pongas esa cara porque es así. Por fin la tenemos aquí. Nos ha costado un poquito. Y bueno, Maite ahora se autopresentará porque, claro, a mí me cuesta mucho decir todo lo que hemos estado ensayando en el previo. Que bueno, en estos momentos Maite, ella es psicopedagoga y además es coordinadora de ADAI, que es la Asociación de Ayuda de Apoyo a las personas con TDAH de Guipúzcoa, y además presidenta de la Federación Española. Ahora, insisto, ella nos dirá los nombres porque yo soy muy mala para esto. Y bueno, hace tiempo que queríamos charlar, tener a Maite aquí entre Amigas Anda la Cosa, en nuestro espacio, porque, bueno, pues porque nos conocemos, llevamos tiempo trabajando juntos, ella con nuestra familia y con otras muchas, y creo yo que están haciendo una labor súper, aparte súper interesante, súper, bueno, para mí maravillosa, porque ayudan y acompañan a muchas familias que, bueno, pues que tienen hijos e hijas con este trastorno, ¿no? Igual lo he dicho mal, Maite, y luego ya me corregirá. Entonces, bueno, ella nos va a contar un poco, primero, cuéntanos quién eres, qué haces, y luego le haremos una serie de preguntas, ¿vale? Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, yo soy Maite Urquizu. Me has presentado muy bien, no sé qué más voy a añadir en esta presentación, la verdad sea dicha, pero yo le doy un poco de matiz, de vuelta. Soy la coordinadora de profesionales de ADAI, de la Asociación de Guipuzcoana de TDAH, que lleva trabajando desde el 2002 con las familias en las que existe una persona o varias personas, que luego ya matizaremos por qué digo lo de varias personas con TDAH, bien sean niños, adolescentes o adultos, y trabajamos por sus derechos, por su día a día y porque el bienestar y las situaciones cotidianas las lleven cada vez mejor y funcione cada vez mejor en esas familias el tener o el contar con una persona con TDAH. Y luego a la vez, ADAIGI, la Asociación Guipuzcoana, desde el 2018 es la presidenta de la Federación Nacional. La Federación Nacional tiene un nombre un poco especial, es FEADA, ¿de acuerdo? Y en la figura o la figura institucional que representa la presidencia es ADAIGI, es la asociación, y en la persona soy yo la que está como presidenta de esa federación española, que lo que hace es un poco aglutinar las necesidades a nivel nacional y luchar e intentar difundir el trastorno y el conocimiento sobre el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad a nivel nacional. Bueno, Maite, pues es que yo empezaría por lo básico, ¿no? Oímos hablar mucho del TDA, TDAH, bueno, entonces explícanos un poco, ¿no? ¿Qué es el TDAH? De acuerdo. A ver, es un trastorno de origen neurobiológico y es un trastorno con un patrón definido genético. Es decir, un poco lo que decía de varias personas en una familia. Estamos hablando de un trastorno tipificado a nivel médico, con unos parámetros para su diagnóstico y que tiene un componente, que estamos hablando de una disfunción neurológica en la parte prefrontal del cerebro, un retraso madurativo en la parte prefrontal del cerebro, y a la vez estamos hablando de que existe un componente y un patrón genético ya previamente establecido, estudiado y con evidencia científica que ratifica que este aspecto es cierto. ¿Qué es lo que vemos en una persona o qué síntomas vemos en una persona que tiene TDAH? Estamos viendo un déficit de atención, estamos viendo una hiperactividad y estamos viendo una impulsividad. No se tienen que dar ni los tres síntomas ni las características de todas las personas que tienen el trastorno son las mismas, ni los síntomas que vemos son los mismos, pero sí que se engloban en esos tres síntomas generales lo que vamos a percibir de un niño, de un adolescente, de un adulto que tenga el trastorno. De ahí que hayas dicho de una o varias personas en la misma familia, claro, ahora entiendo. Efectivamente. Claro. Efectivamente. Claro. Muchísimas veces las familias vienen en este momento pues porque su hijo está teniendo dificultades, porque su adolescente tiene problemas, y lo que al final acaba descubriendo la familia o un padre o una madre es:
ostras, es que lo que me estás diciendo es lo que yo viví de niño, lo que yo viví de adolescente. Y se siente totalmente reflejado en el diagnóstico que se le está haciendo a su hijo. Y bueno, sobre el TDA, o sea, sobre el síndrome de hiperactividad y déficit de atención y tal, a veces se lee o, bueno, hay diferentes posturas, ¿no? Hay gente que dice que está infradiagnosticado y hay otras posturas que dicen que está súper diagnosticado, o sea, que hay más diagnósticos de los que, no sé, igual nos podrías hablar un poco sobre la dificultad del diagnóstico también, ¿no? Y de... A ver, yo creo que, y alguna vez en algún centro escolar lo he dicho, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de infravalorar o sobrediagnosticado el TDAH, yo creo que hay casos que efectivamente estarán mal diagnosticados, pero hay muchísimos casos sin diagnosticar. Se está hablando de una prevalencia del 5%. Estamos hablando de 1 por cada 25 niños. Estamos hablando, y me pongo en el 4%, y la prevalencia es entre un 5 y un 7. Yo me pongo en menos de la prevalencia y yo me sigo encontrando profesores que me están diciendo que él no ha tenido en su vida un niño con TDAH en el aula. Por lo tanto, algo nos estamos perdiendo por el camino. Yo creo que no están diagnosticados todos los casos de TDAH. También es verdad que tampoco estarán diagnosticados todos los casos de dislexia, ni otros muchos dentro de un manual médico dirigido a este tipo de trastornos mentales, que están diagnosticados como trastornos mentales, que se diagnostican desde el DSM-5 o desde el CIE-10, hay muchísimas personas que no tienen un diagnóstico, porque realmente es difícil diagnosticar un TDAH, es difícil sobre todo para el profesional que no sabe de TDAH. Yo siempre digo lo mismo, yo no sería capaz de hacer una valoración y posiblemente de tratar una anorexia, porque yo no me he especializado en ese área, ¿de acuerdo? Y hay muchísimos profesionales que diagnostican o que pretenden diagnosticar sin saber ni siquiera lo que es un TDAH. Ni siquiera saber qué valores tienes que medir, ni qué valores no tienes que medir, ni qué cuestionario tienes que pasar, qué tienes que preguntar, qué no tienes que preguntar. Al final, el TDAH no hay una prueba, no hay una radiografía, no hay un TAC que le haga y diga, mira, en esta parte del cerebro se ve que tiene una disfunción y como funciona de manera diferente, este niño tiene TDAH. Ojalá. O sea, pero no es así. No hay una radio, no hay una imagen del cerebro que te pueda ayudar a diagnosticar. A nivel de diagnóstico no, pero a nivel de estudios sí hay estudios con resonancias magnéticas y con unos procesos mucho más complicados que no podemos tener en este momento en acceso de una sanidad ni pública ni siquiera privada, en la cual los estudios se ve claramente que un cerebro de una persona con TDAH madura más lentamente en la parte prefrontal que una persona que no tiene TDAH. Y esos estudios están científicamente comprobados y probados. Entonces, luego otra cosa es quién diagnostica, cómo diagnostica y si realmente a la persona que llevamos a nuestro hijo, que es lo triste, está especializada y sabe lo que es un TDAH. Pero Maite, eso también te lo puedes encontrar, no solo con un docente, sino con un propio médico. Por supuesto, por eso digo, sí, porque al final el diagnóstico es médico, eso nos tiene que quedar muy claro. Sí. El diagnóstico y el tratamiento farmacológico lo hace un especialista médico, un psiquiatra o un neurólogo. Un neuropediatra. Un neuropediatra. Eso es. Sí. Es decir, tenemos esa línea, no hay más. Entonces, el diagnóstico lo van a hacer ellos. Otra cosa es qué creamos que es necesario para ese diagnóstico. Entonces, siempre apostamos por, igual que la intervención va a ser multidisciplinar, es decir, no solamente nos vamos a quedar con una pata, sino habrá que valorar en todos los campos qué necesita ese niño, ese adulto, para mejorar. También estamos hablando lo mismo en el diagnóstico. A lo mejor con un cuestionario no es suficiente. Igual hace falta una valoración psicopedagógica que valore otras posibles dificultades que tenga el niño. Habrá que hacer un buen estudio familiar de qué está pasando en esa familia, porque lo que comentabas un poco, ¿no? Hay niños movidos, sí, pero todo niño movido llega un momento en el que le dice siéntate a comer y si no tiene TDAH se sienta a comer. Claro.
A un niño con TDAH tú le puedes decir 20 veces, le puedes castigar, siéntate a comer, que es que no puede. Que yo creo que vamos hablándolo, ¿de acuerdo? Con la intervención que comentemos. Pero lo básico es que un TDAH no puede parar. Un TDAH no puede concentrarse. Tiene una limitación cuando le estamos pidiendo esas cosas. Vale, pues dentro de esta línea de lo que nos estás comentando, ¿nos podrías dar pistas sobre cuándo habría que ir a hacer un diagnóstico, ¿no? Me parece súper interesante un poco el dar pistas a la gente para ayudar a diferenciar a ese niño movido a un TDAH o con todas las facetas que tiene. Claro, que no es, no, es que claro, no solo hay que relacionarlo con el no poder parar quieto, también es la imposibilidad, ¿no? O el déficit de Efectivamente. atención, que es que son sintomatologías diferentes que la Sí, gente puede confundir. sí, y no solo cuándo, sino también cómo. ¿Cómo haces o por dónde empiezas? Digo por experiencia propia, porque para cuando encuentras el camino, te has dado te has estrellado contra la pared muchas veces en el centro escolar, con el pediatra, con la neuropediatra, que te hace un diagnóstico así de, no, esto está muy claro, dices, perdona, dame luz porque yo, no sé, así sin más que me digas que mi hijo lo tiene, hablo ya en primera persona, o que tiene un déficit de atención y que además le vas a poner una medicación, dices, ¿cómo? Y cuando llegas ahí, igual ya el chaval tiene 8 o 9 años y te está diciendo, además soy tonto, porque en clase me dicen que estoy en la luna de Valencia, que esta era, y ya, yo creo que si hablamos en primera persona es más fácil y todo, y no me da vergüenza decirlo. Y es que era en la retaíla de todos los días con determinados profesores en primaria. Yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Es decir, cuando estamos hablando de qué síntomas o qué alarma, o cuando yo me alarmo, cuando puedo estar hablando de un trastorno, es cuando se repite en el tiempo los síntomas. Es decir, cuando año tras año es que puede hacer mucho más, pero no se concentra, se despista. Vamos un poco a centrarnos también en las tres patas y un poco qué cosas voy a poder ver de mi hijo o de mi alumno, que también es muy importante, relacionado con el déficit de atención, con la hiperactividad o con la impulsividad. ¿De acuerdo? Pero sí que es verdad que se tiene que dar en el tiempo. No vale con que un profesor te diga, no, es que no se concentra y no para quieto, pero no tenemos más que la alarma de una persona. Habrá que hacer un seguimiento antes de entrar a decir, no sé, como te ha dicho esta persona que se mueve mucho, tu hijo tiene TDAH. No, no se puede entrar en esa frivolidad, porque yo creo que hace muchísimo daño a luego un diagnóstico correcto y a todas esas familias que no han llegado a un diagnóstico porque su niño se mueva 3 días, sino porque realmente la carga que ha habido durante mucho tiempo es importante. Pues la frivolidad está, qué rápido se diagnostica, no es cierto. O sea, un buen diagnóstico tiene que haber con un seguimiento, tiene que haber con una valoración correcta. ¿Qué debemos de ver o qué vemos que nos puede alarmar? Relacionado con el déficit de atención, estaríamos hablando de una dificultad de planificación, de una dificultad para colocarse a hacer tareas, de que aunque cuando me coloco a hacer tareas me despisto y me voy, me tengo que levantar, me tengo que ir al váter, ahora voy a por agua y ahora vuelvo y ahora me siento, que necesite a una persona al lado suyo para tener que hacer las tareas, porque en cuanto tú te vas, se despista con cualquier cosa. Esa falta de organización, que no saben por dónde empezar cuando tienen deberes. ¿Tienes deberes? Sí. ¿Qué tienes? ¿Dónde está la agenda? Uy, se me ha olvidado la agenda. ¿Y el cuaderno? Ay, espera. ¿Pero esto con qué contenido? Y luego ya hablaremos de cómo lo están viviendo ahora, ¿de acuerdo? Pero esas son las dificultades diarias. Chavales que se supone que por su capacidad intelectual o por lo que todos percibimos que tiene como capacidad intelectual, no debería de estar con 8 o 9 años, 3 horas estudiando. Eso nos tiene que crear alarma. Si esas 2 o 3 horas diarias encima supone que es una pelea, que es un conseguir que se enganche y no se engancha, lo que ahora me sé, dentro de una hora no me sé, que piensas que te está tomando el pelo, el nivel de ansiedad que en esa casa se crea, la crispación que en esa casa se crea día tras día, nos hace pensar que ahí hay un problema. Y sobre todo cuando tengo más hijos, cuando no tengo más que uno igual es más difícil. Claro. Pero si resulta que lo he hecho bien con 2 o lo he hecho bien con 1, eso de lo he hecho bien es un decir, ¿de acuerdo? Y dices, ostras, ¿y por qué con este no está funcionando? Entonces, ahí es una alarma. La otra alarma, estamos hablando de la hiperactividad, del movimiento excesivo, de no parar en una cola, de que yo me voy a un centro comercial y anda corriendo de un lado para otro, que no soy capaz de contenerlo al lado mío,
que no hay manera, que está comiendo y se tiene que levantar, y si no se mueve en la silla, y si no se le cae todo, porque es torpe. Ojo con el torpe diario, ¿de acuerdo? Porque luego tú a un chaval le paras y él es capaz de pararse. Yo siempre hago el mismo comentario de un padre que los grupos de terapia que hace la asociación dijo, en mi casa empezamos a ser felices cuando entendimos que mi hijo tiene que comer de pie. Es un niño pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, asumir que es que no puede sentarse como yo quería que se sentase. Y luego la impulsividad. Y la impulsividad no solamente es a la hora de respondo deprisa, no escucho lo que me están preguntando y respondo, no es solamente el hecho de que veo enfrente en la acera enfrente a mi padre y salgo gritando, no es simplemente que en el aula dice mañana hay examen y yo digo mierda y el resto lo piensan pero no lo dicen, pero yo con mi impulsividad lo he dicho. No solamente es eso, también es esa impulsividad emocional que le lleva a explotar. Claro. Que de repente las cosas están tranquilas y porque algo se tuerce, la reacción que está teniendo emocional es desmesurada. Y todo eso es día tras día, tanto en casa como en el centro escolar. El bombardeo continuo en el centro escolar de no está atento, lleva muchos deberes a casa porque no le da tiempo a acabar en clase, en el examen se ha ido, no ha contestado, ayer se lo sabía yo y no. Todo eso me tiene que crear una alarma. Y todo eso me tiene que hacer plantearme que mi hijo no es que no quiera, porque hasta entonces lo que mi hijo escucha y lo que yo escucha es que mi hijo no le da la gana. Sí, sí, es lo que Y eso tendremos es lo que no puede ser, porque lo que estoy generando detrás probablemente es un problema de autoestima, es un problema a nivel emocional, de confianza en sí mismo. Yo soy tonto. Claro, yo un poco en la experiencia, lo que hemos vivido nosotros, ¿no? El que vas, en el centro hay diferentes niveles también de entendimiento. Hay profesores que sí lo ven, otros que no lo ven, gente que lleva 40 años en la docencia y pues eso, tienen sus herramientas pedagógicas son las que son, y en lugar de ayudar, pues inconscientemente están haciendo más daño. Y luego te encuentras con el sistema sanitario, que también depende, es que al final depende de las personas. Encuentras a alguien, un pediatra bueno, pues que tiene sensibilidad y lo gestiona, pues eso, de manera adecuada, y encima te lleva pues hacia el psicólogo, hasta que en nuestro caso nos encontramos con una neuropediatra que además que tenía fama y tiene fama y es en la sanidad pública de mi zona y es conocida, pero a nosotros nos machacó en aquella consulta, porque aquello era, bueno, ya está muy claro y toma, pues aquí te pongo esto. Y dices, perdón, fue un shock espectacular. Vamos a ver, o sea, ya más le dije, habrá un diagnóstico. Y bueno, dice, no hay una única herramienta pero bueno, está tan claro que yo es que ya, yo lo dejaría aquí y empezaríamos pues con un tratamiento. Y bueno, pues depende de cada familia. Hay familias que dicen pues sí, y otras que son pues más reticentes como la nuestra y dicen, bueno, vamos a buscar la herramienta para tener claro efectivamente si es esto o no es esto. Pero bueno, y Maite, ¿y tú, desde tu experiencia, no sé, qué ves que falta? ¿O cómo podemos, más que faltar, cómo podríamos mejorar? Sí, porque vamos a hablar en positivo. ¿Cómo podríamos mejorar en el sistema educativo? Pues no sé si la preparación de los docentes o sensibilizar a toda la comunidad escolar. Es que no sé cómo podríamos aportar nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Para que las familias que empiecen a vislumbrar estas cosas, estos síntomas, pues no se agobien, ¿no? Y sepan, no sé, cómo llegar a la ayuda, ¿no? A ver, yo creo que es súper importante que el profesorado entienda que esto no es un capricho, que no son niños maleducados que no quieren hacer, son niños que no pueden hacer, niños y niñas que no pueden hacer. Creo que es básico ese concepto, porque cada vez que yo machaco con esta la Luna de Valencia, cada vez que yo le digo, chico, vuelve a tierra,
cada vez que le digo, qué raro que hayas sido tú, qué raro que se te olvide, lo estoy machacando. Sí. Y creo que es básico ese mínimo de empatía del profesorado. Tenemos que decir que en Guipúzcoa, independientemente de la parte sanitaria, de acuerdo, de la parte médica, en la parte educativa ha habido un verdadero cambio. Y ha habido estamos hablando desde el 2002, ¿de acuerdo? Que nos estamos aquí peleando. Y es así, es así. Entonces, yo sí que creo que ha habido, a nivel general, un cambio importante. Pero volvemos a la dura realidad que para el TDAH es que depende de la persona que me toque. Ni siquiera el centro escolar. Depende de la persona que me toque. Y eso no puede ocurrir. O sea, la gran lucha es la necesidad de un protocolo, la necesidad de unas pautas sí o sí de obligado cumplimiento para el profesor. Un profesor no puede decidir yo no creo en esto, me está tomando el pelo y paso de darle más tiempo para un examen. Y tristemente lo hay. Cada vez menos, pero los hay. Los hay. Y no podemos negar la evidencia de que los hay. Y luego tienes otros profesores que sin el diagnóstico tienen esa iniciativa y le están dando más tiempo o le están dando herramientas que le ayudan a concentrarse mejor, a estar más tiempo en la tarea, sin que haya un diagnóstico. Y lo hacen diariamente. Pero yo no puedo vivir de eso. Necesito que tengamos un profesorado capacitado y sobre todo sensibilizado. Nosotros nos hemos encontrado con esto. Nos han llegado a decir, dar las gracias porque ellos llegaban hasta un punto en el que no sabían cómo gestionarlo y que les estábamos abriendo puertas que ellos no habían conseguido abrir. Una persona, que además nos ha ayudado muchísimo en el centro, en el ciclo anterior. Y en este ciclo la ESO ya es completamente distinto, esto es un poco sálvese quien pueda, pero sí que es cierto que también eso, hemos tenido la suerte de dar con la persona que ha ido haciendo un poco de eso, ¿no? De Cicerone, que ha ido llevando de la mano, llevándonos. Hemos trabajado conjuntamente, familia con el tutor o con un profesor que estaba más sensibilizado, pero también nos hemos dado de bruces con lo que dices tú, con la realidad de profesores, pues eso, relativamente jóvenes, pero yo creo que no es un tema de la edad, es un tema de la sensibilidad. Cambia, yo que sé, una baja, sale el titular de esa asignatura, llega el suplente, examen, caso real, de hace antes del confinamiento. Les dicen, tenéis de tiempo hora y media, acaban todos en una hora, queda uno solo que no ha acabado en esa hora y dice, como todos han acabado, te lo recojo. Claro, el bloqueo que se le genera a ese alumno, que es a mi hijo, fue tremendo. Y además le rebatió y dijo, perdona, has dicho hora y media. Yo necesito mi hora y media, porque me he planificado para esa hora y media. Dijo, te lo retiro. Bueno, pues él planteó la queja. Dijo, tú la has planteado. La gestionó la docente como le salió del pie, ¿no? Entonces, claro, ya estamos hablando del tercero de la ESO. Y luego dices, de cara a mayores, ¿no? A Bachi o a la selectividad mismo, Maite, cuando tienes un diagnóstico, creo que presentando el diagnóstico te pueden... Te pueden, no, es que es ahí sí que hay un obligatorio. protocolo real. Hay un protocolo, claro. Es que lo triste de todo esto está en que hay un protocolo desde educación que el Departamento de Discapacidad de la UPV pide a los centros que alumnos necesitan, por algún tipo de discapacidad, algún tipo de limitación, una adaptación de la selectividad de la EBAU. Tú, el orientador del centro, manda el listado y con las características, ya está. Y tiene o más tiempo, o cuando estamos hablando de dislexia tiene la opción también de que no se tengan en cuenta las faltas de ortografía, tienen un sitio en el aula determinado. Es decir, es que hay un protocolo clarísimo. Entonces, a veces choca lo que va a poder pasar después y lo triste está que hay muchos alumnos que no llegan a ese después adaptado por protocolo porque por el camino se quedan porque todas esas adaptaciones que necesitan no se hacen. O sea, no podemos, primero además yo creo que choca hasta con la teoría educativa que tenemos, ¿no? Es decir, diversidad, adaptación, ajustar a las necesidades del alumnado y resulta que para ajustar, primero ya te exigen un diagnóstico, perdona, simplemente con unas capacidades diferentes tenemos que ajustar, tenemos que atender a esa diversidad.
Y yo sí que creo que hay falta la pata básica de que hay parte de un profesorado en el que están muy capacitados o muy preparados, pero también hay otro tipo de profesorado que no está tan preparado ni tan capacitado para adaptarse a cambios. Y lo hemos visto ahora con el confinamiento. Hay profesores que han funcionado genial desde el principio, han adaptado, se han enganchado, y hay otros profesores que ni siquiera han sido capaces de hacer una videollamada. Sí, sí. Entonces, al final, eso mismo que estamos viendo mucho más evidente ahora en las casas, y ya no porque tengas un hijo o una hija con TDAH a nivel general, eso mismo es lo que tú luego ves en el aula, pero al final son características personales que a lo mejor para un docente se deben de requerir. Claro. La sensación de situaciones muy puntuales, pero que existen, en las cuales tú, porque un niño se mueve mucho, le quitas la silla. Entonces, al final, en ese aspecto, cuando me dicen, no, es que no podemos hacer ese ajuste de tiempo, no podemos hacerle un examen o no podemos hacer una lectura de examen, puedes hacérselo, pero es que hasta le puedes hacer un examen oral. Yo creo que lo que hay que hacer muchísimo hincapié es en la necesidad de un buen diagnóstico, de un diagnóstico precoz y luego de una intervención multimodal. Ni sirve solamente la medicación, ni sirve a veces solamente la pata psicopedagógica. Tenemos que evaluar cada situación, cada familia, cada niño, cada adolescente o cada adulto y analizar qué necesita a nivel individual, qué necesita esa familia, qué necesita el centro escolar, para de esa manera lanzar todas las ayudas que se puedan lanzar y que avance la situación. No nos tenemos que quedar ni con una pata ni con la otra, tenemos que analizar. Hay niños que necesitan una intervención individual, hay niños que solo necesitan un asesoramiento familiar porque la gran dificultad puede ser su impulsividad dentro de la familia. Hay niños que necesitan mucho más o porque realmente la situación es grave, necesita la medicación, necesita el tratamiento farmacológico. Hay familias que tienen unas buenas herramientas y que no hace falta tanto trabajar con ellas. Hay otras familias que hay que trabajar semanalmente con ellas. Yo hoy a la mañana he atendido a una madre a las 7:30 de la mañana que por WhatsApp me ha pedido ayuda para gestionar un tema. Y hay otra gente hay otros chavales que realmente la pata que tienen más débil es la relacionada con lo educativo. Pues habrá que tener un centro escolar y un profesorado potente que ayuda y que pone las muletas necesarias. Eso es un buen tratamiento para una persona con TDAH. Eso es un trabajo de orfebrería. Pero se puede hacer porque se hace. Pero para eso todos tenemos que tomar conciencia de que hay unas limitaciones, de que hay unas dificultades, que tener un TDAH no es un capricho y que hay que trabajar en equipo y que hay que trabajar con todas las herramientas disponibles y desde todas las áreas necesarias para que esa persona funcione y para que su entorno funcione. Esta situación en la que estamos, que hemos salido de un confinamiento y aún no hemos podido salir de la anormalidad, porque esto es una absoluta anormalidad. Las familias que tienen hijos e hijas diagnosticadas, y las que no también, porque algunos no están, pero bueno, ya se ve claro. ¿Cómo lo han vivido? Porque claro, o sea, tela marinera. Yo creo por partes, ¿de acuerdo? Pero sí que creo que, y ahí está un poco ese trabajo de hormiguita, ¿no? Yo lo que he oído a nivel general de las familias es que les ha impresionado cómo lo han llevado los chavales y cómo lo han llevado los niños y las niñas. Se esperaban que la situación iba a ser muchísimo más grave para manejar de lo que ha sido. Pero también es verdad que yo estoy hablando de familias con las que se ha trabajado, de padres que saben perfectamente cómo funcionar y cómo no funcionar, en qué entrar y en qué no entrar, y chavales con los que se ha trabajado, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que a pesar de todo ello, la mochila ha sido muy dura, y en dos campos súper importantes. Uno es, estaban encerrados en casa. A una persona con TDAH, impulsividad, hiperactividad, encerrarla en casa es horrible. Es horrible. Y dependiendo la capacidad de mi casa o la gestión que puedo tener yo en mi casa, vale. Pero no se ha tenido en cuenta nuestro colectivo otra vez más para dejarle los márgenes de airearse, de salir, de tiempo fuera, de respiro, que con otros colectivos sí se ha hecho. Volvemos un poco, y teniendo en cuenta que una de las sintomatologías clara es la necesidad de movimiento. Que si yo tengo un
jardín maravilloso, pues efectivamente no tengo que salir a la calle, Claro. porque lo puedo gestionar de otra manera. Pero ha habido gente que ha tenido que sacar a sus hijos a la calle. Y estoy pensando en un caso concreto en el que salía a la noche con él para no provocar ningún tipo de conflicto cuando sacaba al perro. Y le paró la policía y le enseñó el informe y el diagnóstico. Y el policía, pues porque en ese momento tuvo la flexibilidad y la adaptación de entenderlo. Pero el padre le dijo, es que si no cualquier día venís a mi casa, pero no para que yo saque al niño, sino porque no hemos podido contener la situación. Y esa pata está. Y no nos podemos olvidar de que ha existido esa pata. Y luego la otra pata es la académica. Ha sido un caos para ellos. Si con la gestión diaria en el centro, con el apoyo del profesor diario en el centro, para que tareas que tienes que hacer, que no tienes que hacer, organización, esa planificación, esa estructuración en la que han tenido siempre la muleta del profesor presente, ahora de repente no la han tenido, se han tenido que adaptar como todos, pero con sus limitaciones. Veo un correo electrónico. ¿Qué carajo es este correo electrónico? Espera que lo abro, espera que me dice. Pero yo no tengo la instrucción de decir ahora lo voy a hacer o voy a apuntar. Todas esas instrucciones ellos no la tienen en ese cerebro, no tienen esa capacidad. Entonces estaban recibiendo muchísima información sin tenerla ordenada ni tenerla organizada y no sabían cómo arrancar, porque es la gran dificultad de ellos, arrancar en esa organización, en esa planificación. Entonces ha tenido que ser las familias por detrás las que han ejercido. Pues Con fíjate el tú. desgaste que supone. Total. Total. Porque yo como madre o como padre, con mi confinamiento, con mi presión laboral, con mi presión de pareja, con mi presión de estar en casa, con mi presión de manejar mi contexto familiar y a mi hijo como hijo, que es lo que tengo yo como labor de hacer, y a eso le he añadido la de profesor o profesora. Una bomba de relojería. Horrible. En muchísimos casos ha sido realmente horrible. Y sí que es verdad que yo creo que en todo el proceso hemos aprendido mucho y los profesores también se han relajado a la hora de pedir, pero ha habido momentos de verdadero bombardeo, de avisos, no ha hecho esto, no ha hecho lo otro. El otro día una madre comentaba en el grupo, el viernes pasado, que tenemos grupos por videollamada, y comentaba que es que le habían dicho que a su hijo le faltaba entregar 17 trabajos. ¿Perdona? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Y una persona que se ha quedado en casa, que está teletrabajando, o sea, que ha intentado estar y aun y todo, con un adulto al lado, han perdido muchísima información que no han sabido gestionar. Porque el adulto tampoco tiene por qué saber gestionarlo. Claro. Porque no es profesor, porque no sabe la tecnología que está utilizando el centro escolar, no sabes ni el contenido que estás trabajando. Claro. A mí los padres de los pequeños me decían, no, y ahora tengo que descargarme un vídeo porque al niño con 7 años le han dicho que tiene que ver un vídeo y luego tiene que contar en 2 líneas lo que ha hecho. En primero y en segundo de LH y dices, perdona, perdona, ¿dónde estamos? Que vea el vídeo perfecto y que se lo cuente a la mamá o a la ita, pero ya está. Es que están exigiendo, o sea, es una queja generalizada, que los están ya no en el caso este de TDA, o sea, todos los padres están quejando de que en clase no hacen todo lo que están mandándoles a hacer en casa, ni de lejos, ni de lejos. No, y además hay una cosa súper importante, que hay centros en los que han conseguido un patrón de funcionamiento igual en todos los profesores, más o menos. Pero luego hay otros centros en los que un profesor ni siquiera ha hecho una videollamada, en el que el otro manda un tutorial en física y química para que con ese tutorial el niño sepa hacer 10 ejercicios. Sí. ¿Perdona? ¿Con un tutorial? Sí. Y luego hay otros que sí que han hecho sus videollamadas, que han estado 20 minutos de la hora con videollamadas, luego han dado tiempo para ejercicios y luego los ejercicios los han tenido que mandar. Pero es que ni ese detalle de mandar ejercicios es real en el aula. Porque ¿cuántas veces mandan deberes en el aula y luego al día siguiente no se corrigen? Y sin embargo, ahora está esa exigencia por el sistema es totalmente factible. Claro. No sé si luego les da tiempo a corregir al profesorado. No, luego también ellos también están saturados de sobretrabajo. Totalmente, los profesores están sobresaturados también. O sea, yo, profesores con los que hablo, me están diciendo que a las 8 de la noche todavía tienen reuniones. Digo, pues entonces esto hay que frenarlo. Por algún sitio hay que romper esta cadena. Estamos entrando en una cadena en la que no estamos a gusto nadie. Lo estamos haciendo mal, lo siento. ¿Cómo rompemos la cadena? Porque lo estamos haciendo mal.
Sí. Si nadie está a gusto y no, pues con un poco de suerte que quedan 4 días de clase. Sí, exactamente. Y eso va a salvar la situación. Va a ser Exactamente. un hasta aquí, venga, tú. Ya está. Y ahora ¿Eh? más fiesta. Y también es verdad que llevamos un mes de junio muy peculiar y yo lo he hablado con muchísimas familias. Es decir, normalmente en un mes de junio los chavales no salen de lunes a viernes a la calle a las tardes porque tienen deporte, porque tienen música, porque tienen inglés. Ahora están a la mañana y porque hace malo ahora, pero ni todo. Pero la mayoría de chavales, sobre todo los adolescentes, los que están en DBH, salen todas las tardes, cuando eso tampoco es lo habitual. O sea, están en un contexto totalmente extraño, en el que estamos en clase y no estamos en clase. O sea, yo con alguno de ellos les decía, ¿os dais cuenta que os queda 2 semanas o 3 semanas de clase? Y flipaban, no, trimestre. Yo sí, hombre, bueno, el trimestre nos lo hemos comido con todo esto. Y no eran ni conscientes del tiempo real que les quedaba de clases. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, le ha sido muy complicado. Y si para una persona que no tiene ninguna dificultad les ha resultado complicado adaptarse, para alguien que empieza 3 kilómetros por detrás de la salida, ha sido el triple. Les ha afectado en lo que han vivido, pero de aquí a ahora, o sea, lo que nos queda de verano, los meses próximos, ¿tú ves que van a arrastrar esa mochila de ese estrés, ansiedad que Yo genera la creo que situación? lo que pasa es que la mochila todavía no la pueden vaciar. Ya. Es que esa es la dura realidad. Claro. O sea, es que todavía no la podemos vaciar nadie y ellos tampoco. Claro. A mí me parece que es un respiro, creo que ha sido un respiro el poder saber que hay un inicio de clases. Luego ya veremos, ¿de acuerdo? Sí. Pero es que en este momento se siguen encontrando con 3 meses de verano que no tienen dónde colocar a sus hijos para ellos seguir trabajando y tienen que seguir gestionando. Yo solamente pido en voz alta que los centros escolares se olviden de dar refuerzo para verano y tareas para verano. Ya. O sea, solo pido eso, porque como encima les lancen cuadernos y fichas para seguir gestionando en casa, apague y vámonos. Yo no creo en las tareas para el verano. Los críos tienen que descansar en verano. Trabajan todo el año y el verano es para que descansen. Yo lo tengo claro, es para hacer un chip y cortar. Lo tengo clarísimo, es para cortar. Y en septiembre ya se retomará lo que intentar que lean un libro o 2, pero lo demás tiene que ser ya un está. porque ya han cumplido todo el año. Pero es que el problema está en que no van a tener ese ocio siquiera, porque no van a tener esa libertad de ocio. Entonces, al final seguimos teniéndolos como muy enganchados y a los adolescentes al final, pues sí que van a salir, sí que disfrutan, pero los niños pequeños, ya, ese es otro problema. Esos son muy complicados a nivel general, pero es que encima las necesidades que pueda tener un chaval con TDAH no las va a poder cubrir. Entonces, ¿qué va a pasar? También creo que se está aprendiendo mucho, yo por quedarme un poco también con la parte positiva. Yo creo que estamos haciendo todos un análisis en profundidad de qué es prioritario, de qué no es prioritario, de hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Y yo creo que eso también deberíamos de ser capaz de incluirlo en nuestra nueva forma de vida. Cierto. Y creo que es súper importante. Y a las familias que tienen, sobre todo cuando tienen un chaval con TDAH, dices, prioriza. O sea, por favor, prioriza. No nos podemos meter en guerras todos los días con ellos. O sea, vamos a priorizar lo que realmente es importante, porque guerra todo el día supone una explosión y no puede ser. Un desgaste personal, hay que elegir batallas. Hay que elegir. Y sobre todo cuando la batalla es desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que la batalla estamos hablando... Claro, o más, dependiendo luego ya hasta qué hora le dejamos, porque luego hay que ir a la cama, a ver cómo le metes a la cama y esas cosas, y cómo consigues que se vaya una hora prudencial, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo creo que tenemos que quedarnos y hacer un análisis en positivo de lo que nos ha aportado esta experiencia, esta situación, e intentar hacer esos cambios que nos ayuden a partir de ahora. Yo creo que es básico, porque lo que teníamos antes tampoco es bueno. Nosotros estamos viendo que chavales nos están diciendo que están más cómodos por el estrés que tenían antes. O sea, por la presión diaria de corre, vete, voy. O sea, hay chavales que te dicen, es que esto es vivir. Es durísimo que te digan, es vivir una cuarentena, ¿eh? Sí. Y lo dicen muchos de los nuestros. La presión de ir a clase, el machaque en clase todo el día, el sal de allí, el vete a música, el vete a deporte. El refuerzo, el no sé qué. Todo, o sea, que es que al final han tenido jornadas maratonianas y encima exigiéndoles en todos los sitios y en todos los sitios diciéndoles lo bien o lo mal que haces, normalmente lo regular. Sí, porque también hemos aprendido en esta sociedad a reconocer cuando hacen bien. Cuando hacen algo bien lo pasas por encima. ¡Ay, qué bien has hecho esto! Pero siempre hacemos ese pero extraño.
sí. A ver si mañana igual. Chica, no, déjalo en que qué bien lo has hecho hoy. Es así, déjate el pero. Que luego cuando lo vemos en las notas no nos gusta el pero. Sí, Cuando sí. los profes nos ponen en las notas, ha hecho un buen curso, pero se puede esforzar más, nos revienta. Pero nosotros como madres y padres lo hacemos muchas veces. Ay, qué bien has estudiado hoy, mañana igual de bien que hoy. Fíjate, ya llegará mañana. Disfrútalo hoy. Maite, y ya para ir concluyendo, a nivel de asociación en Guipúzcoa y de federación estatal, ¿quieres hacer alguna petición? Aprovecha lo que tú quieras pedir. A ver, yo creo que a nivel Guipúzcoa, creo que es muy importante seguir con la sensibilización, seguir trabajando con el profesorado, conseguir unos profesionales médicos especializados y que se haga un buen diagnóstico y que se haga una buena intervención y sobre todo que se asuma la necesidad de que sea una intervención multimodal, que no podemos dejar ninguna pata fuera y que cada profesional decide qué pata es la importante en un momento determinado. Y yo creo que es súper importante también el crear una línea de intervención, pero es muy importante que el centro escolar dé la talla y es muy importante que haya profesionales médicos que den la talla. Necesitamos las dos cosas. No necesitamos depender tanto ni de qué puerta sanitaria toco para saber si estoy acertando o no, y no necesito tener miedo en septiembre qué profesor me va a tocar porque según quien me toque la he liado. No puedo tener ese miedo en el cuerpo, ni con qué puerta sanitaria toco, ni con qué profesor me va a tocar. Necesito que se entienda el TDAH. Y desde la asociación se trabaja tanto como con centros escolares como las familias, se asesora a quien necesite, pero necesitamos no tener miedo a qué puerta toco ni qué profesor me toca. Si yo tengo miedo en septiembre con qué profesor me va a tocar, no se están haciendo bien las cosas. Si yo en septiembre tengo que ir a hablar con el profesor en octubre para contarle que mi hijo tiene TDAH, es que no se están haciendo bien las cosas. Lo siento. Necesitamos que eso no ocurra porque nos supone un desgaste como madres y padres. Y una incertidumbre que no ayuda en el avance de los niños ni de las niñas. Y es importantísimo asumir que lo importante es que avancen ellos. Nos cueste a todos lo que nos cueste. Pero esa parte es importantísima. Y a nivel nacional se sigue exigiendo las ayudas, se sigue exigiendo una visualización a nivel nacional desde el Congreso, se sigue exigiendo que haya un tratamiento farmacológico avalado, se sigue exigiendo que no se permita el negar gratuitamente el trastorno, se sigue exigiendo todo ese tipo a nivel nacional de demandas al Gobierno, al Departamento y al Ministerio de Sanidad y al Ministerio de Educación. Y se seguirá haciendo porque nos seguiremos pegando. Pero sobre todo al final la familia lo que necesita, tanto a nivel nacional como a nivel local, es tener un buen profesional médico y tener un buen profesional educativo que esté con mi hijo y con mi hija. Sí, que te acompañen en ese proceso y que te ayuden a que tú te acompañes a tu hijo o a tu hija. Eso es, porque cuando se coordina todo y cuando todo está funcionando, va genial. Porque todos nos podemos equivocar y todos podemos tropezar, pero necesitamos esa unión entre todos los factores que intervienen y no es uno ni dos. El niño solo no sale, nos necesita a todos y necesita todas las muletas. Las muletas, a mí esa frase es la que me impactó cuando te la oí decir y es tan real, dices las muletas, pues bueno, pues benditas muletas. Es que tiene que ser todos en unión, ¿no? Está claro, está claro. Siempre debería de ser así con todos, pero cuando hay unas dificultades y cuando hay unas limitaciones, es que es básico, es básico. No me puedo encontrar, ya lo hemos dicho, no me puedo encontrar un profesor que no sepa ni lo que es el TDAH, no me puedo encontrar un profesional médico que diga, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? En 5 minutos tiene TDAH y toma la medicación y ni siquiera frene a pensar que tengo delante unos padres que les tengo que explicar qué es esto, porque a lo mejor tengo razón. Como profesional especialista y que sé de lo que estoy hablando, a lo mejor tengo hasta razón, ¿de acuerdo? Pero tengo que explicar, tengo que dedicar ese tiempo de empatía. Y yo creo que a veces pecamos un poco de estar en nuestra rutina laboral y no frenar y decir, es que el de enfrente no sabe lo mismo que yo. Claro. Sí. Claro. Muy bien. Pues qué bien.
Muchísimas Pues gracias, Maite. Muchísimas me gracias, quedo. Maite. Yo siempre a mí me da gusto escucharla y cuando la escucho, no la escucho de esa manera tan formal. A veces sí, pero muchas también tirando las orejas a una parte y a otra. Porque ella Es mi suelta, ¿eh? labor, es mi Ella labor. A mí suelta, ¿eh? lo de brujilla me va muy al pelo, lo de brujilla me va muy al pelo. Ella no Bueno, tiene Maite, ha problema sido un en verdadero dar. placer. Pues eso. Pues nada, Igualmente, gracias. chicas. Y para que necesites, Disfruta. aquí nos tienes, ¿vale? Te Te, De mando te- te acuerdo. volvemos a liar, seguro. todo. Venga, Venga, un gracias, abrazo. ¿eh? Agur, Eskerrik agur. asko. Agur. Agur. Agur.